Buenísimo. Listo, vamos a pasar por aquí. Ahí va. Silenciamos por las dudas. Y bueno, comenzamos entonces. A ver, protocolos de abdomen. Bueno, como decíamos, vamos a ver el protocolo en sí mismo de abdomen, propiamente dicho, y las variantes de estudio. ¿Con qué nos podemos llegar a encontrar? Eh, regiones a explorar, o bueno, u órganos para explorar dentro del abdomen. O sea, una cosa es estudiarlo en su totalidad y otra cosa es también hacer una especie de foco, sería, ¿no es cierto? Podemos hacer foco en riñones, que sería lo que es la parte de uroresonancia. Podríamos hacer también foco ahí, saluda a Kevin, también buenas tardes para ti, Kevin. Em, Podemos estudiar también el hígado, propiamente dicho, ¿sí? Para diferentes tipos de patología. Además, también podemos cuantificar, ¿sí? Ya sea por el gadolinio, cómo se comporta con una lesión, o a su vez también con espectroscopía, que esto lo vamos a mencionar ahora, cosa que la clase que viene ya avancemos sobre eso, qué es lo que es la espectroscopía. Como para tenerlo como una línea de idea general, la espectroscopía se usa para poder identificar metabolitos de interés dentro de una lesión, por ejemplo. Y esos metabolitos, bueno, van a indicar algunas cuestiones, como por ejemplo si hay destrucción celular, si hay proliferación celular y demás. Cada uno de esos metabolitos tiene, digamos, ¿cómo decirlo? Un diagnóstico de interés, o mejor dicho, una punta de interés que da un comportamiento de esa lesión. Cuando el contraste no es suficiente o son lesiones de bajo grado donde el contraste no capta, entonces se utiliza también la espectroscopía en el cerebro y en el hígado para poder justamente ver la química de esa lesión. Después también tenemos el estudio de vías biliares, también tenemos la parte de las mucosas, así que esto lo voy a poner aquí y algo más grande que me olvidé, ahí está. Estudios de las mucosas, las glándulas suprarrenales también. Así que son estudios que van a tener, digamos, ciertas similitudes en cuanto a programación y demás, pero cuando queremos ir, ¿sí?, haciendo foco en algún lugar en particular, se van a ir agregando secuencias y para poder visualizar algunas otras cosas, así que vamos con eso ahora. A ver, planificación de abdomen. Mm, Como ven, cortes estrictos a la anatomía, mm, no mucho de angulación ni nada, simplemente como para hacer un abdomen simple, ¿cierto? O sea, cuando tenemos que estudiar solamente el abdomen, o sea, la totalidad del abdomen. Generalmente vienen estudios cuando se solicitan abdomen, vienen con la solicitud pareada de abdomen y pelvis, así que fíjense hasta dónde alcanzan los cortes en el caso de abdomen, siempre por debajo de crestas que tenemos que incluirlas dentro de nuestro abdomen. Sagitales estrictos aquí y coronales también estrictos. Fíjense más o menos los protocolos, el protocolo a utilizar. Nunca va a faltar esta secuencia, recuerden, in face of face, ya vamos a ver algo de eso también, un repasito. Y gadolinio también, en el caso de que se necesite gadolinio, con inyecciones dinámicas de contraste en 4 fases más un tardío. Ese es muy importante, el tardío, no olvidarse de hacerlo porque va a aportar información en el caso de que haya lesiones que no se puedan cuantificar ahí o no se puedan, digamos, diagnosticar previamente. No, por favor, ahora Fernanda, no importa, aquí estamos. Así que vamos con esto. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, un coronal T2 de abdomen, hiperintensidades, aquí como vemos líquidos hiperintensos, por lo tanto ahí estamos viendo un T2. Y aquí se observa el colédoco. Miren aquí el colédoco. ¿Mm? Cómo desemboca justamente en la parte, ¿no?, del duodeno. ¿Eh? En el caso de que queramos estudiar el conducto en sí, o bueno, o las vías biliares, ya vamos a hacer lo que sería una colangio-resonancia. ¿Cuál va a ser la diferencia en este caso? Que vamos a focalizarnos en esto y vamos a hacer secuencias que nos van a borrar absolutamente todo y nos van a dejar solamente los conductos. Entonces, secuencias brindan informaciones panorámicas. Fíjense esto también lo importante que es cuando se habla de una panorámica del abdomen, cómo obtener una previa, por ejemplo, un coronal en este caso, a toda la estructura como para poder después planificar lo que sigue, ¿sí? Sin tener que estar por ahí haciendo pie o haciendo foco en lo que son estas secuencias localizadoras que, bueno, en definitiva nos dan unas perspectivas, nos dan un panorama, pero mejor aquí, siempre por ahí una imagen panorámica y después de esto,
¿eh? Empezar con la programación. ¿Por qué les digo esto? Porque suele suceder que cuando se programan los cortes axiales, sobre todo, en este caso, o sea, es común comerse la cúpula, ¿sí?, de el hígado. Entonces es importante sacar esto, la altura máxima del hígado para poder planificar bien los cortes, y tener todo un hígado, porque si nos falta un pedacito de hígado, el estudio no sirve, está mal hecho. Entonces les va a volver. En este caso, bueno, les mostraba este colédoco porque es un paciente que está operado, por ejemplo. No se ve de esta forma, esto es un colédoco, digamos, patológico, bueno, que tiene algo en sí mismo, ¿sí? No se ve de esta manera, se ve mucho un conducto mucho más fino y a su vez también las paredes, como ven aquí, tienen como rugosidades, bueno, unas sinuosidades en sí mismo, y cosa que un colédoco sano esto no lo tiene, es una línea curva perfecta y bien finita sobre todo. Así que vamos, ya vamos a ver algunos más. Bueno, esto también ya lo habíamos visto, porque las diferencias que hay en lo que es la intensidad de la señal. En líneas generales, ¿qué es lo que nos da a nosotros el contraste en resonancia magnética? Va a ser siempre el tiempo de eco. Además también de, bueno, lo que es el TR, ¿no es cierto? O sea, lo que era el tiempo de repetición para tiempos cortos se ponderaba T1, para tiempos largos se ponderaba T2, ¿sí? Y el contraste dentro de un T2, cómo se puede disminuir la señal y potenciar el efecto T2 aumentando el tiempo de eco. Diferencias T2 exactamente iguales, cada uno con los mismos parámetros de secuencia, salvo que van a tener el tiempo de eco un poco más grande en este caso, y fíjense cómo disminuye la señal de la grasa y aumenta la señal de los líquidos. Teníamos los mismos ejemplos en la secuencia sin face of face. Esta es muy importante para estatosis hepática. Esta secuencia no puede faltar. También para valorar glándulas suprarrenales que vemos aquí, por ejemplo. Teníamos en fase y fuera de fase. En fase siempre lo que van a encontrar son los bordes mucho más limpios, netos, como pueden ver en estos casos, y si lo comparan con el fuera de fase, ya están viendo que empiezan a disminuir las señales en lo que son las interfaces de tejido, ¿cierto? Baja la señal, entonces esto hace que la grasa que tiene un T1 muy corto, devuelva señal muy rápido en lo que son las fases, o sea, los protones en fase, y la pierdan en fuera de fase. Entonces encontraríamos diferencias en la señal del hígado respecto si es un hígado con grasa, diríamos, dentro de la estructura, para estatosis hepática. A ver si esto está aquí, dependiendo de secuencia, esteatosis hepática, como dice aquí. Esto ya lo habíamos visto en diagramas de secuencias, habíamos hecho ese ejemplo. Por otro lado, vamos para la parte dinámica de lo que es la inyección de gadolinium, más o menos los tiempos de adquisición, que esto también es de importancia porque vamos a necesitar estrictamente tiempos arteriales y venosos para poder justamente comparar una señal, y aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué le estamos viendo acá, por ejemplo? Un T1. Este T1 que estamos viendo saturado, no encontramos ningún punto de hiperintensidad, por lo tanto decimos que no hay contraste, ¿verdad? Si lo comparamos con este ya sí. Acá estamos viendo la aorta, vemos parte de lo que es la esplénica, fíjense cómo se ve todo el circuito arterial empezando a tomar contraste. ¿Por qué? Porque la segunda adquisición, se realiza entre los 20 y 25 segundos después del comienzo de la inyección del contraste. Entonces ustedes comienzan a inyectar, ¿no? O bueno, o la bomba, comienzan la inyección y empiezan a contar. Se van hasta 20 más o menos y ahí aproximadamente ya tiran la secuencia de la adquisición para obtener esto que ven aquí, un arterial puro. Si vemos esta imagen ya con uno de ojo, por ejemplo la segunda, ¿cierto? De lo que sería la segunda fase con contraste, estamos viendo de que tenemos muy poquita corteza renal. Acá deberemos ya tener algo bastante más prendido. Entonces quiere decir que este paciente, en este caso la circulación fue un poquito menor en ese caso, ¿no? Tenemos arteria, ¿sí? Pero todavía no tenemos corteza renal. Y aquí este patrón que dibuja el vaso es un patrón normal, no hay que hay patología ni nada, simplemente es un patrón atriado o en fases que se va hasta que se pinta completamente y queda. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo también en este hígado? Vemos una lesión, en este caso un vacío de señal. ¿Mm? Muy difícil poder establecer qué podría ser esto. Si volvemos a la historia de este paciente viene a hacerse una resonancia magnética porque hay que ponerle un nombre a esta patología, esto.
se hizo una ecografía renal, fue abdominal seguramente, y esa ecografía saltó que hay una manchita en el hígado. Entonces decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que es esa mancha? ¿Sí? Entonces mandan a resonancia para poder ponerle un nombre y apellido en el caso que sea, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí, la lesión sigue comportándose de la misma forma, con vacío de señal. Prácticamente vemos aquí un vaso que entra, pero encontramos ese vacío de señal aquí, esa hipointensidad. Cosa que vamos a pasar ya a tiempos un poquito más largos. Tercera adquisición, 2 minutos luego de la inyección de contraste, se presenta en casi todos los órganos, ¿sí? Circulación arterial y venosa. ¿Qué podemos decir aquí? Tenemos parte arterial, ¿cierto? Tenemos aquí las arterias. Fíjense la diferencia, ¿no? De lo que les hablaba anteriormente, de lo que es la corteza renal, ya está con la médula prácticamente tomada con contraste, todo el vaso también tomado con contraste, y fíjense también aquí la lesión. Es como empieza a llenarse de contraste. Entonces, a medida que pasa el tiempo, comienza a pinarse aún más, como podemos ver aquí. Entonces, este carácter de la lesión, o esta forma en la cual la lesión toma contraste, va a llegar a un punto en que directamente se va a tapar, donde directamente se va a, ¿cómo decía? A tornarse intenso o una hiperintensidad notoria en la imagen, pero totalmente cubierta de contraste. Luego de un tiempo, esto obviamente va a lavar y vamos a encontrar ya la lesión, digamos, el contraste lavado. Pero ¿qué es lo que significa esto para esta patología en particular? Que si va llenándose de contraste en el tiempo, quiere decir que se comporta de una manera. Entonces asociamos a lo que era mama. Por ejemplo, cuando hacíamos las mediciones de contraste en estudios dinámicos, podíamos observar una captación y cómo sigue en el tiempo esa captación en contraste, porque dibujábamos las curvas, ¿se acuerdan de captación de gadolinio? En este caso, va a ser una meseta y va a ir tomando contraste de esta lesión. Entonces, en el caso, esta lesión como capta de afuera hacia adentro, lo que se tendría o da todos los parámetros, los caracteres de lo que es un hemangioma hepático, es una lesión benigna, ¿no? Que toma contraste y se comporta de esta forma. Esto pasa exactamente en las dos técnicas, en tomografía pasa exactamente igual y en resonancia también. Pero para la hora por ahí de cuantificarlo un poquitito más, la resonancia podría dar algunos datos, sobre todo si podremos hacer también una medición de espectro a esta lesión y poder ver la química de cómo está compuesta esa lesión y qué metabolitos nos encontramos. Entonces, cuarta, a los 5 minutos luego de la inyección, el contraste se encuentra en equilibrio en el sistema. Y lo que les decía anteriormente, a lo que es ese tardío, podemos obtener, por ejemplo, un coronal también de todo el abdomen para luego después hacer otro axial como este, ¿no? Pero ya con un tiempo tardío, ya pasado los 5 minutos, entre 7 y 10, un tardío no puede faltar, y en ese caso ya veríamos todo el parénquima y toda la lesión ya pintadita completamente. Entonces es un carácter importante a la hora de ponerle un nombre a esa imagen que estamos viendo. Entonces, el dinámico tiene que tener estas reglas, ¿no es cierto?, de tiempo. Mm, Una adquisición sin contraste, ¿para qué? Para compararla después con las otras. 2 minutos, la segunda, perdón, a los segundos de la inyección para obtener un arterial bien rápido, después un venoso, y después ya ese equilibrio, más el tardío, después, entre los 5 y los 10 minutos. Eso es para lo que sería estudios de la dinámica, o sea, inyección dinámica de contraste, y bueno, más o menos es el porqué de que se utiliza. Después, hay otras de las variantes que te puede llegar a encontrar cuando se solicitan estudios de abdomen, es para estudiar nódulos en las glándulas suprarrenales. En este caso estamos viendo, por ejemplo, aquí, que es como un gorrito que ven ahí, tiki, esa es la glándula suprarrenal. Y aquí tenemos, bueno, ya una imagen, propiamente, no sea grosera, ¿cierto? Tenemos una bolita ahí. Entonces, también la secuencia, como vemos, en fase y fuera de fase, estamos viendo aquí en face of face, cómo cambia la señal con respecto a lo que es la grasa. ¿Por qué? Porque hay patologías como el fibrocarcinoma que se comportan de esta manera. Entonces, si tienen un abdomen por
¿Mm? Estudios de glándulas suprarrenales, ¿m? Sin un nombre, por ejemplo, en este caso un fibroadenoma sin ese diagnóstico, ¿qué es lo que van a hacer? A todo ese protocolo, además de lo que habíamos mencionado, coronales in-phase, out-phase. Sino también el estudio está incompleto y no sirve. Entonces, buena práctica adicional al protocolo, coronal in face of face, haciendo el reconocimiento químico para caracterizar la lesión y mostrarla en otro plano. Entonces hablábamos de desplazamiento químico, decíamos que era justamente ese cambio en cuestiones de milisegundos de cómo se comporta la grasa. Recuerden eso, desplazamiento químico o thermical shift, lo van a encontrar también. Pasamos. Bueno, aquí unas imágenes más o menos que vamos a encontrarse. Esto que ven aquí, quistecitos renales simples. Esto, bueno, este ya no es tan simple, ya es inmenso, ¿no es cierto? Eh, Lesiones o imágenes que nos podemos llegar a encontrar relativamente frecuentes, que no indica absolutamente nada, ni tampoco se tienen que adicionar nada, ni tampoco tendrían que hacer hincapié sobre este riñón o en el caso de secuencias de uro. No haría falta. Son quistes simples que suelen aparecer y están aquí. En este caso ya no tenemos un quiste simple, pero ¿qué pasa? Si no tenemos una indicación por la cual hacer una uroresonancia, estaría de más. ¿Qué es la práctica? Lo bueno que tenemos dos formas de hacer una uroresonancia para poder destacar bien la pelvis renal, el cádiz si no hay uronefritis. Y una de las formas, ¿sí?, es obtener un radial que nos dura aproximadamente entre 12 y 20 segundos. O sea, prácticamente nada. Entonces, adicionarlos en el caso cuando ya encontramos un quiste de estos tamaños. ¿eh? Cuando ya hay un quiste así, es importante hacer también una secuencia de uro. Y acá, para cuantificarlo de otra forma, acá estamos viendo ya, esto es una patología. ¿m? Vemos en los riñones aquí totalmente plagados de quistes, 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 quistes por todos lados. Esto es una poliquistosis renal. Em, Esto puede ser un hallazgo, tranquilamente. O sea, el paciente viene a hacerse el estudio, a hacerse la resonancia de abdomen por X cosa, ¿m? Y nos encontramos con esto. Un paciente que por ahí no sabe que puede llegar a tener esta patología. O sea, quiere decir que la calidad de vida del paciente no se ve afectada por una poliquistosis en este caso. O sea, puede ser asintomática. El paciente se puede enterar en ese momento que tiene esto. Y además también a veces viene asociado a lo que son poliquistosis renal y hepática. O sea, pueden encontrarse también los mismos quistes, pero en el hígado. Pueden venir o solamente renal o las dos. Y para también comparar esta imagen y hacer un parate, esta imagen es bastante, ¿cómo decirla? Reveladora. ¿Por qué? Porque tenemos riñones, obviamente estamos juntando acá gadolinio, vemos los cálices prácticamente lo que es la pelvis renal ahí, con gadolinio, o sea, tiene gadolinio. ¿Y por qué hay diferencias entre un quiste y el otro? Si es líquido. O sea, ¿por qué este es diferente que este? Y así, sucesivamente. Entonces podemos decir de que estos son quistes con repletos de agua, ¿eh? Que no tiene señal prácticamente, pero este, por ejemplo, que tiene un poquito de señal, podría decirse que tiene algo de contenido proteico, podría decirse, o sangre, podría decirse. Entonces recuerden que las secuencias T1 con saturación de la grasa sirve justamente para este tipo de lesiones, no solamente a nivel renal, sino que además también sirve para poder, por ejemplo, el mama identificar si un edema periprotésico tiene o no sangrado, entonces aparecería hiperintenso. Entre otras cosas, por ejemplo, también quistes, los que son anexiales, también esta secuencia es importante, un T1 saturado, para poder ver si ese quiste tiene o no tiene contenido. Entonces, esto es muy importante porque va a venir también hacia lo que se preguntas que ya habíamos hablado un montón de veces y ya habían respondido, una de las principales ventajas de la resonancia, la caracterización tisular, justamente, y esto es lo que nos ofrece la resonancia, poder identificar una cosa sobre la otra, si hay contenido proteico o no dentro de imágenes quísticas, por ejemplo. Entonces, a todos los protocolos de abdomen, no olvidarse siempre, un T1 saturado, ¿sí? Previo a la inyección de gadolinio y obviamente ese último, como tardío. Aquí vemos también en este caso, bueno, ya esto es hepático, ¿no es cierto? Una poliquistosis renal
y hepática. Los dos casos. Fíjense el tamaño que tienen estos quistes, son tremendos. Este paciente tiene mucho líquido aquí en su estómago. Espero que no se haya hecho con contraste, ¿no es cierto? Porque si vemos todo este líquido acá y hay que inyectarle gadolinio, este paciente obviamente que no se va a poder hacer la inyección. ¿Por qué? Porque nos puede vomitar dentro del equipo, le puede dar náuseas y ahí tendríamos un problema. Entonces, resonancia para control, en caso de poliquistosis, por ejemplo, como estamos viendo aquí, hepática y renal, ¿sí? Y además también estos quistes con contenido que veníamos hablando pueden infectarse con el correr del tiempo, ¿no? Y generar tipo de infecciones y demás. Obviamente que esto ya es bastante más complejo que el caso primero que estábamos viendo. O sea, hay muchísima abundancia de quistes aquí. Fíjense parte de lo que es toda la parte de estos lóbulos hepáticos, es terrible, cantidades, para los lóbulos, sino los segmentos de quistes. Y también lo mismo, fíjense, las señales cambian, no son iguales. Entonces, importante sobre secuencias T1 saturadas. Y acá, por ejemplo, nos encontramos con esto, a veces pasa también, fíjense, un riñón pélvico, mirando no tenemos este riñón. ¿Qué hace este riñón acá? Y sí, pasa también, esto para ahí mostrarles alguna cosa así rara, ¿no? Que podemos ya encontrar. Esta es una secuencia ya de pelvis, un T2 de pelvis que se hizo. Y otra también se lo tengo que mencionar, cuando hay trasplantes renales, el riñón se lo deja ahí, la pelvis. Se lo deja más o menos a la altura de la cavidad. No es que se lo sube ahí hasta arriba donde es su posición normal. Cuando hay un trasplante renal, va ahí en esa zona. Pero este caso no, es un riñón que está ahí, riñón tóxico, ¿no? Se cayó. Está ahí y aquí tenemos otro. Secuencias T2, ¿ok? Seguimos pasando. Vamos para lo que es la colangio. Entonces, lo primero que hay que decir de la colangioresonancia es si están de guardia y les cae. Sobre todo si están de guardia pasiva, ¿no es cierto? Si están en su casa, tranquilos, ahí saben, están trabajando, pero bueno, están de guardia pasiva y lo llaman por un abdomen, seguramente va a ser justamente porque se sospecha que hay un tipo de obstrucción biliar y esto es una urgencia médica. Esto sí, esto es totalmente obligatorio hacerle el estudio a ese paciente, porque se lo considera de carácter urgente, hay riesgo de vida. Entonces es muy importante que vayan corriendo al sanatorio a hacer la resonancia, porque obviamente este paciente lo está necesitando. Sí o sí es una urgencia, no puede esperar esa resonancia. Entonces, ante un paciente con dolor intenso en hipogastrio, micondrio, se solicita este tipo de estudios, la colangio-resonancia magnética, para justamente valorar todo lo que son los circuitos de la vía biliar intra y extrahepática. Entonces, dentro del algoritmo de estudio del ultrasonido, es capaz de evidenciar una dilatación de los conductos hepáticos. ¿Por qué? Porque si hay una obstrucción, va a haber alguna dilatación. A veces no es tan evidente cuando hablamos de vías biliares, pero sigue esos parámetros. Se obstruye y se dilata. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los cálculos no necesariamente pueden llegar a tener un contenido cálcico, en este caso, en las vías biliares. Entonces el ultrasonido va a pasar y no lo va a identificar. Entonces la única forma de identificarlo bien y poder saber dónde está la obstrucción, a qué nivel está la obstrucción, es con una resonancia. Entonces, biliar intra y extrahepática, como decíamos, y obviamente también tiene sus costos, deberíamos a ver, la ventaja de hacer una resonancia por sobre lo que es una colangiopatia retrógrada, ¿no es cierto? O sea, meter ahí un endoscopio, ir hasta el lugar y mirar. Sí, eso ya se hace no solamente como diagnóstico, sino también como terapéutica, eso para ya extraer el lito, bueno, o lo que sea que haya, ¿cierto? Vamos a pasar aquí, planificación. Fíjense el protocolo, exactamente igual, no va a cambiar el protocolo que es de abdomen, pero sí lo que vamos a agregar es esto, radial T2 y volumétrico T2 para poder sacar toda la vía. Y fíjense cómo van a discurrir el paquete de cortes. Otra cosa, tienen que entrar sí o sí todo el páncreas, porque hay un conductito acá muy pequeñito, el conducto accesorio de Winsburg, que es parte de la vía biliar. Entonces tiene que entrar sí o sí todo el páncreas, como les decía. Aquí fíjense cómo va a seguir esta dirección. En un abdomen normal, el páncreas hace esto, hace como una especie de C. Entonces ahí tienen que estudiarlo. Y aquí tenemos un conducto, vamos a decir que sería parte del coledo, como no sabemos muy bien. Si lo vemos de este lado, decimos, sí, netamente, es el coledo. Y está bastante hinchadito, como ven. Entonces, las adquisiciones se pueden realizar en forma volumétrica o 2D radial,
con un alto contrastante 2, en donde se visualiza el líquido hiperintenso. Fíjense también esto, fíjense que ahí para lo que va a venir después también, como parte, digamos, de la pelvis renal y el uréter. Esto es para poder seguirlo. Y es una de las cosas más difíciles por ahí de sacar, es todo un uréter enterito en resonancia. Bastante complicado para sacarlo. Y fíjense en este caso, bueno, como aparece dilatado, con líquido inclusive y demás. Bueno, entonces, como les decía, los planos de adquisición para una colangio. Obviamente son todos estudios que van a necesitar sí o sí de gatillado respiratorio, ya sea con respiración suspendida o con apneas. Para lo que son radiales, estos radiales significa que vamos a sacar de un plano X, ya sea un coronal, por ejemplo, vamos a sacar un coronal, vamos a ver que está en mi mano así, radial significa que hacemos esto. ¿eh? Cortamos en varias direcciones, el mismo punto en un mismo plano y obtenemos lo que sería una especie de circunferencia, que la veríamos así, y haríamos eso con la imagen. Entonces un radial por un lado y un volumétrico T2 justamente para, ¿no?, evidenciar esto que vemos aquí. Fíjense lo que les decía el radial, ¿no? Todos estos cortes como van, tiki, van todos en diferentes planos. Es importante sacar el radial primero para después planificar el volumétrico, porque el volumétrico nos va a doler en el cuanto a la adquisición, al tiempo. Es un volumen con respiración suspendida. Cada una de las expiraciones va a ser un escaneo. Entonces, son estudios o secuencias, mejor dicho, que se nos van a alargar bastante en el tiempo. Entonces, si el paciente por ahí no colabora bien con la respiración, está muy dolorido, respira en forma anormal, vamos a tener un problema. Entonces, una buena práctica es indicarle a ese paciente justamente que en ese momento trate de tener una respiración regular, pausada, sin ingresar mucho el aire, tampoco sin vaciarlo tanto, sin respiraciones cortas, que eso hace que el equipo no escanee, la secuencia se nos va, se nos va, se nos va, y no obtenemos nuestro volumen, que sin un volumen prácticamente no sirve. Entonces tenemos aquí la adquisición por un lado, esta es la imagen inicial que habíamos visto, y después aquí el intermediario, el de Wismore, ahí como se ve, apenita se ve, pero sí tiene que entrar. Sí, y vemos aquí, por ejemplo, ya una secuencia de colangio. Este es un radial que estamos viendo aquí, es una imagen 2D. Entonces vemos aquí la obstrucción aquí abajo, la dilatación por encima. Fíjense lo que es, o sea, la vesícula está totalmente llena, está llenísima. Y los conductos hepáticos por un lado, y aquí lo que les decía, el conducto pancreático hasta ahí. Y otra cosa que vemos también, ¿m? Totalmente vacío de señal, no vemos prácticamente nada, solamente vemos líquido, 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 líquido. ¿Qué quiere decir? Que este T2, ¿qué es lo que tiene? Tiene un tiempo de eco lo suficientemente largo como para que todo ya pierda señal, salvo el líquido, que es lo que más va a tener, más energía va a tener en el tiempo. Por lo tanto, haciendo con tiempos de eco más largos, podemos justamente hacer que nuestro T2 sea mucho más potente, mucho más fuerte, un T2 pesado. Entonces tenemos esto, lo que vemos aquí, nos borra absolutamente todo y deja solamente el líquido libre. ¿eh? Esto ya es un corte de lo que es una colangio y es volumétrica en este caso. Pero esa penita, esto lo que le quiero mostrar es una reconstrucción. ¿Por qué? Porque se ve perfecto. Fíjense los conductos por un lado. Conductos por un lado de la parte de lo que es derecha, de lo que es la parte izquierda. ¿Sí? Cómo se puesto estos se unen y forman el conducto común, el hepático común. Cómo después se va a juntar justamente con el conducto cístico y forman el colédoco. Esto es lo que es parte de anatomía, ¿no? Y el conducto pancreático viene ahí, hasta ahí se ve. En este caso, ¿por qué? Pues si seguimos poniendo más cortes, vamos a ver todo ese recorrido. Entonces lo queremos ver de esta forma. Una de las de lo que se trata de sugerirle a ese paciente, bueno, obviamente el ayuno en el caso de que tenga el contraste, y otra cosa, y algo bueno para darles al paciente para tratar de justamente crear un efecto, diríamos, de contraste negativo en el abdomen, es darle de tomar mate cocido, por ejemplo, porque el mate cocido tiene un metal que es el manganeso que lo que hace es disminuir un poquito más, nos ayuda a identificar el T2, se lo disminuye totalmente más, entonces tenemos mucho más contraste. Entonces, darle mate cocido al paciente, 2 tacitas, 3 tazas, hace de que nos mejore la calidad del estudio. Otra de las cosas también que hacen en algunos servicios es aprovechar ese gadolinio que pueda llegar a quedar dentro
dentro de la muestra, mm, quedan, por ejemplo, no sé, 2 mililitros de gadolinio, 1 mililitro de gadolinio, ¿sí? Darle para que se lo beba. Yo eso nunca lo he hecho, darle gadolinio, digamos, para que lo beban, ¿no es cierto? Pero sí el manganeso, el empate cocido, para justamente hacer que una cierta, o sea, que tengamos, que nos favorezca la imagen y que justamente bajen los tiempos todavía de adquisición para tener totalmente un efecto positivo, o sea, positivo por sobre el líquido y negativo con el resto. Esto es importante para el estudio de la vía hepática. Esto lo pueden hacer ustedes, consulten en sus servicios o en el caso de que les toque, qué es lo que hacemos justamente para favorecer mm, esto, ¿no? Que estábamos hablando recién, de cómo poder obtener unas vías biliares, como la vemos en este caso, y aumentar todavía ese efecto T2. Entonces, cabe destacar que no todas las obstrucciones de las vías biliares son producto de delitos que migran hacia la vesícula, también pueden ser patologías proliferativas, y una de estas son tumores. Ya vamos a ir ahí. Acá tenemos otra colangio. Acá, ¿qué pasa en esta imagen? Esto lo aprovecho para decirles ahora, cuando les pongo las imágenes del examen, todas van a tener alguna especie de artificio. Por favor, nómbrenlos. Así está, porque es lindo. No se enfoquen por ahí en nombrar algo, una patología, o decir, tiene esto, aquello, lo otro, podría ser tal o cual cosa. No, eso no nos importa a nosotros. Pero sí va a tener rasgos característicos de esa imagen, como por ejemplo esta. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos todo lo que es la vesícula, ¿cierto? ¿Mm? Parte del conducto, y fíjense ahí la obstrucción. Lleno de litas. Está lleno de- de cálculos esta vesícula. ¿Y qué vemos aquí? Vemos un reborde. Esto es una imagen fantasmagórica de lo que sería parte también de la vesícula, pero ¿qué pasa? El paciente ahí respiró, se nos movió un poquito la secuencia y quedó como esa imagen fantasma por detrás. Esto también es un artificio y eso está bueno para mencionarlo. Por ejemplo, si le pongo esto, van a decir también se observa artificios y de movimientos, para donde vemos parte, una figura fantasmal de la vesícula biliar por donde no debería estar. ¿Qué es esto? Cálculos, ¿cómo están compuestos? Por colesterol y bilirrubina. Suelen ser así esta composición. Por eso es que pasan desapercibidos a lo que es el ultrasonido. No se ven, porque el ultrasonido lo va a traspasar, no va a rebotar, no vamos a tener la sombra acústica característica de alguna piedrita ahí con calcio, ¿no? Las ondas pasan por ahí. Entonces, no se va a ver. En cambio, en la resonancia, sí. Aquí esto hay que directamente sacarla entera, ¿no es cierto? Puede pasar desapercibido estas tomografías, pero son visibles en eco. Hay algunos que sí, otros que no. Entonces, dependiendo en dónde se produce la obstrucción del paciente, experimentará signos y síntomas. Y ahí más o menos tenemos esto. Recuerden cómo venían, ¿no? Los vasitos acá, los conductos, el hepático común, cístico, formaban colédoco. ¿Sí? ¿Dónde está la obstrucción? Cuando tenemos colelitiasis, en este caso solamente las piedras, tenemos los cálculos dentro de la vesícula, ya cuando se nos metió uno ahí, tac, y nos obturó el cístico, es una colecistitis aguda. Este paciente va siempre a experimentar lo que es la triada de Charcot. El paciente va a tener fiebre, va a tener el dolor tipo cólico punzante, que va a estar doblado ese paciente en la silla, en la sala, no se va a poder prácticamente respirar y le duele, se mueve y le duele, lo van a poder llegar a encontrar acostado en el suelo, como me pasó una vez, ir a buscar al paciente y tenerlo en el piso acostado del dolor que tenía, y amarillo. Ictericia, intermitente que acompaña a colia o coluria. Bueno, estos son signos ya, claro. Esto es acolia, diremos, cuando la caca es blanca, o coluria cuando es también. Cambian las pigmentaciones, digamos, de los desechos, ¿no? Producto de lo que está pasando a este nivel. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso la bilis se infecta. Entonces, al infectarse se genera una infección y este paciente puede correr riesgo de vida, se nos puede morir. Entonces, por eso es que es una urgencia. Entonces, coledocoliriasis o colangitis, ¿no? Cuando está la obstrucción ya directamente en el colédoco. ¿Y cuál es la solución de todo esto? Prácticamente sacarla, ¿no? Se junta el hepático con el colédoco y listo, y la vesícula afuera. Lo que sería entonces, todo esto se engloba, recuerden también en lo que es el síndrome coledociano. ¿Mm? No importa dónde está la obstrucción, en este caso, ¿sí? Lo que nos va a venir a nosotros va a ser por esto, ¿sí? Abdomen y colangio-resonancia magnética por síndrome coledociano, ¿sí? Corriendo a la guardia. Aquí vemos algunos otros casos, fíjense la dilatación que hay del conducto y miren las dos que hay acá, ¿tá?
y tac. Fíjense también al mismo tiempo qué lindo que se ve, ¿no es cierto? Porque claro, tenemos muchísima cantidad de bilis que estaría discurriendo y hay mucha dilatación, entonces se ve muy bien lo que es todo lo que es la vía biliar intrahepática. Fíjense que como un arbolito se ve, entonces conductos. Esto ya es sí, un 3D recortado, como hacíamos con las angioresonancias, sí, que exactamente igual, donde obteníamos los datos crudos y después formamos este tipo de imágenes con son lo que son las proyecciones de máxima intensidad o lo que son los cortes, las reconstrucciones en diferentes planos o los MPR. El tratamiento para estas patologías por vía endoscópica retrógrada, en donde se trata de eliminar justamente aquí esta obstrucción, estos dos litos que están obstruyendo la vía. Eh, y esto cuando tenemos también obstrucciones, pero no son por litos. ¿Mm? A ver, todo esto que ven aquí alrededor es toda una masa de tumor que viene del páncreas. El páncreas es un tumor de páncreas que comprime la vía biliar. Y en este caso tenemos un tumor inmenso de páncreas. Fíjense el tamaño de este tumor. Y obviamente cómo comprime absolutamente todo. Por la que hay una piedrita, miren ahí en la vesícula. Esta paciente, una paciente que tenía como 80 y pico de años, y tenía ese enorme tumor en el páncreas. Entonces, coronal T nos demuestra imagen de masa de gran tamaño, lo mismo que el sagital. Entonces, la colangio, resonancia se utiliza como método de diagnóstico y seguimiento para pacientes con patología hepática y pancreática. Entonces, para diagnóstico y después seguimiento en el caso que ya se opere y nos vuelva para lo que son los controles previos después.